Bien, en este video vamos a ver un caso muy particular de derivación implícita. ¿Por qué digo particular? Porque tenemos involucradas variables de funciones trigonométricas. ¿Por qué este ejercicio es de derivación implícita? Porque tenemos involucradas las variables x y y. Entonces, como podemos ver acá en el ejercicio que se nos plantea, se nos está pidiendo que encontremos de y de x, es decir, f' de x de esta función, la cual claramente podemos ver que debemos aplicar el procedimiento para derivación implícita. Lo primero que debemos recordar acá es la derivada de secante de x. Voy a ponerlo acá, secante prima de x, y decimos que secante prima de x, la derivada es igual a secante de x por tangente de x. Okay. Debemos recordar esto, muy importante, para poder aplicar la derivación implícita. ¿Cuál otra función tenemos aquí involucrada? Bueno, tenemos la función sen de x. Y vamos a decir, por acá faltó la prima, que sen de x, sen prima de x, ya sabemos que esto es igual a cos de x. A veces los procedimientos de derivadas con funciones trigonométricas resultan exasperantes porque debemos tratar de no confundirnos con la regla de integral, porque a veces tenemos en mente el concepto de integral y pues ahí es donde se nos confunde, pero en fin, esto nos va a decir a nosotros cuál sería la derivada de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a comenzar derivando al lado izquierdo del igual. Aquí tenemos secante de x más y. Debemos recordar también que en este caso vamos a aplicar regla de la cadena. Vean qué interesante y qué particular el ejercicio, porque además de que vamos a aplicar derivación implícita, que tenemos funciones trigonométricas, también hay que aplicar la regla de la cadena, lo cual, insisto, hace que se vuelva aún más exasperante para poder desarrollarlo y encontrar la f' de x o el de y de x. Regresando al concepto de regla de la cadena, vamos a comenzar aquí derivando la función que está afuera, que en este caso sería la función secante. Por ello, vamos a decir que derivando al lado izquierdo, vamos a tener que la derivada de secante de x más y sería secante, conservamos lo que está dentro, de x más y por tangente, ¿sí?, de x más y por la derivada de lo que está dentro, es decir, por, y abrimos un paréntesis. Recuerden que estamos derivando con respecto a x, entonces derivada de x va a ser igual a 1 más la derivada de y. Cuando yo derivo y, aquí es donde viene el concepto de derivación implícita, la derivada de y es 1 por la derivada de y con respecto a x, que como no lo puedo representar como un valor como tal, simplemente lo dejo como de y de x. O podríamos haber puesto también y', ¿verdad? Es igual. Entonces en este caso voy a repetir lo que acabamos de hacer. Derivamos secante de x más y, que sería secante de x más y por tangente de x más y por la derivada de lo de adentro, que sería x, la derivada de x es 1, y de y de x, que sería la derivada de y en este caso, que no podemos expresarlo como un valor, sino que se queda como de y de x, o podemos decir también y'.
Y aquí, si estuviésemos derivando, la derivada sería 1 por la derivada de y con respecto a x, que en este caso se va a quedar así como y'. Muy bien. Vamos a pasar al otro lado de la igualdad. ¿Qué tenemos al otro lado? Muy bien, al otro lado tenemos x a la 2 más sen de y a la 2. Tal vez aquí para recordar un poco, habíamos dicho que si yo tengo x control más elevado a la n, control más la derivada de esto va a ser igual, vamos a ponerlo acá, la derivada de esto va a ser igual a n multiplicado por x elevado, control más, a la n menos 1. Muy bien. Entonces eso solo para que lo podamos recordar y lo tengamos ahí presente, que no se nos vaya a olvidar. Entonces ahora vamos a derivar y decimos que x elevado a la 2, la derivada es 2 multiplicado por x elevado a la 2 menos 1, que sería x elevado a la 1. Muy bien. Más, y aquí viene nuevamente el concepto de derivación implícita. Habíamos dicho que la derivada de seno es cos. Entonces, en este caso, la derivada de sen de y sería cos de y, pero volvemos a lo mismo. Estamos derivando con respecto a x, por lo tanto, esto va a quedar multiplicado por la derivada de y con respecto a x, o sea, y'. ¿Cómo se escribe esto? Bueno, se escribe como dy de x. Así es que podemos decirlo también como dy de x. De hecho, lo que voy a hacer es ponerlo por acá para que lo podamos recordar, que dy de x es igual a decir y'. Vamos a cambiar esta d por una d minúscula para que no nos confundamos. Y esto lo dejaré por acá. Voy a cambiarle el color. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo nuevamente. Lo dejaré por acá y listo para que no nos vayamos a confundir muy bien. Entonces ahora, ¿cuál es el procedimiento que sigue en estos casos cuando estamos aplicando derivación implícita? Mucha atención a esto que vamos a hacer. Lo que sigue es poder dejar esto junto en un solo lado de la igualdad para poder despejarlo y entonces así encontrar dy de x. Realmente los procedimientos son muy sencillos, tan sencillos que podríamos equivocarnos. Vemos si hay algún aspecto de carpintería que utilizar acá. Por ejemplo, aquí tenemos un paréntesis con dos elementos, por lo tanto lo que está afuera, todo esto, va a multiplicar por el 1 y después va a multiplicar por el dy de x. Entonces, lo que hago aquí es copiarlo y vamos a ponerlo en la siguiente línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo acabo de multiplicar por 1. Y ahora ponemos el más todo esto multiplicado por dy de x. Vamos a copiarlo de aquí arriba de una vez, control C, y nos vamos al final, control V. Lo dejé siempre en verde para que podamos irlo identificando. Entonces noten aquí, lo que acabamos de hacer es multiplicar todo esto por el 1, nos quedó el término a la izquierda, más todo esto multiplicado por el dy de x. Entonces ya lo tenemos aquí. Vamos a bajarle un poquito el tamaño para que nos pueda quedar aquí el resto. Entonces esto es igual a lo que tenemos acá al otro lado, control V, que también voy a bajarle el tamaño para que todo me pueda quedar en un solo lado. Muy bien. Entonces acá, muy bien,
ahí nos quedó. Y ahora ya tengo todo esto listo para poder juntarlo a un solo lado. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Esto lo voy a dejar al lado izquierdo de la igualdad. ¿Ok? Voy a bajar un poco, control V. Eso lo dejamos al lado izquierdo. Y esto lo vamos a pasar al lado derecho. Pero antes nos vamos a traer esto que se encuentra al lado derecho hacia este lado. Entonces, todo este término se encuentra positivo. ¿Cómo va a pasar ese término al lado izquierdo? Ya no va a ser positivo. Hay que tener mucho cuidado siempre con esto. Ahora va a ser negativo. Muy bien. Ahora nos queda al lado derecho de la igualdad, control C, nos queda el igual y aquí tenemos el 2x. Pero esto que habíamos dejado sin colocar en ninguna parte va a pasar al otro lado. ¿Qué signo tenía aquí? Bien, al inicio no tiene ningún signo. ¿Qué significa? Que es positivo. Y si es positivo, al otro lado pasa con signo negativo. Y aquí colocamos el signo menos. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto junto al lado izquierdo y lo otro al lado derecho, el siguiente paso es sacar a factor común este y' o de y de x. Entonces lo voy a copiar y digo que esto es factor común de quién. Factor común de todo esto que tengo acá hasta el paréntesis. Voy a dar acá control C, control V, factor de todo esto menos, voy a copiar aquí desde el menos esto, control V, muy bien, menos cos de Y, cierro el paréntesis de todo esto y ¿qué me está quedando a la derecha? Bueno, a la derecha me está quedando, control C, a la derecha me está quedando el igual y todo esto. Y aquí finalmente lo que nos queda es despejar el de y de x. ¿Cómo lo despejamos? Esto que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y así habremos despejado el de y de x. Por lo tanto, decimos que control C y decimos que de y de x es igual a que, vamos a ponerlo por acá, vamos a hacer algo interesante, vamos a decir que es igual y acá vamos a insertar una ecuación. Vamos a buscar en ecuaciones aquí, vamos a ver para poner una fracción. Muy bien. Y con esto vamos a poner aquí la fracción. Ok, ¿qué vamos a poner arriba? Bueno, arriba vamos a colocar esto, ¿sí? 2x menos secante de x más y por tangente de x más y. ¿Qué vamos a poner en el denominador? Bien, en el denominador vamos a poner todo esto que tenemos acá. Control V y listo. Vamos a quitarle el color que nos ha venido ayudando muchísimo para poder representarlo. Y entonces aquí
finalmente, vamos a subirle un poquito el tamaño a esto, ahí, para finalmente decir que dy de x, o sea, y' es igual a 2x menos secante de x más y por tangente de x más y, todo eso dividido entre secante de x más y por tangente de x más y menos coseno de x más y. Vamos a decir que esto también es igual a lo que sería y' para hacer la salvedad de este asunto. Entonces aquí ya hemos cumplido con lo que se nos solicitó al inicio del problema y hemos resuelto esto que parecía un poquito difícil, pero al final realmente es muy fácil si seguimos paso a paso cada uno de los procedimientos.